Hola a todos, estamos nuevamente en el espacio de Trabajo Social 1. Espero que hayan podido ampliar un poco más la lectura de los temas que yo ya les había dado, y yo les había dejado como una consigna de que puedan ir viendo cada una de las tendencias para comenzar a ver diferencias entre ellas, pero sobre todo las diferencias van a estar basadas en esos cambios en cuanto a los procesos en que se fueron dando los cambios en la teoría y en las prácticas en estas tendencias. Por eso es importante que siempre recuerden que cada tendencia que desarrollemos tiene un momento determinado, por eso les marca el año, y el autor. Esos autores fueron los que estudiaron cuáles fueron los cambios más significativos en términos de las tendencias que influyeron en el trabajo social. Entonces, yo les voy a mostrar aquí, vamos a compartir un PowerPoint, donde yo les armé brevemente estas tendencias, y si recuerdan ustedes, estas tendencias surgen a partir de la reconceptualización. El momento de la reconceptualización es un momento muy importante porque deja atrás todas estas prácticas foráneas y todas estas influencias del pragmatismo para hacer como una revisión y poder crear nuevos modelos de intervención. Entonces, este momento de la posreconceptualización, que abarca más o menos hasta 1975, por eso las tendencias marcan los aportes que hicieron cada uno de estos autores en cuanto a la concepción, en cuanto a la ideología, en cuanto a la evolución del trabajo social. Acá vamos a ir compartiendo cada una de las filminas. Ustedes tienen ahí ya, si ustedes pudieron armar su cuadro comparativo, en el año 1971, Ezequiel Anderek, uno de nuestros autores de las bibliografías específicas de la disciplina. Anderek lo que realiza es una sistematización. Sistematiza, ¿qué significa? Toma toda este bagaje de prácticas que se venían desarrollando y comienza a hacer su aporte teórico en su libro La historia del servicio social. Nosotros hemos tomado algunos artículos de ese libro en este desarrollo de la unidad 1. Y aquí habla de la evolución histórica del servicio social en América Latina. La primer concepción, son 5 momentos, le dice ahí. La primera concepción es la concepción benéfico-asistencial. Esa concepción respondía más que nada a la acción técnica, a la caridad, una acción técnica de la caridad. De alguna manera, Anderek lo que propone en esta lectura de la historia del trabajo social es que esa concepción benéfico-asistencial era netamente técnica, como una respuesta de esos problemas a través de la caridad. La otra concepción, la paramédica y la parajurídica, que venían como derivada de las otras ciencias o de las otras disciplinas que tenían que ver con el aporte que hizo el modelo médico a la profesión y el modelo jurídico. ¿Por qué desde lo médico? Porque muchos de esos términos que hacen al aporte del trabajo social es tomado de las ciencias médicas, de la ciencia de la medicina, como por ejemplo ese término de diagnóstico, tratamiento. ¿Por qué? Porque el trabajador social en algún momento de esta historia acompaña al médico en esa atención a los pacientes. Luego, también así sucede con la ciencia jurídica. El trabajador social o el profesional del trabajo social era auxiliar de estas ciencias, de estas profesiones.
Por eso esa concepción es la paramédica y o parajurídica. La concepción aséptica tecnocrática respondía más bien a una acción técnica científica determinada por la aptitud neutral del profesional. Es decir, el profesional desarrollaba una acción técnica para contribuir de alguna manera al sistema social, pero siempre desde la neutralidad de sus acciones. Después se van a encontrar con la concepción desarrollista, que esta concepción lo que pretende siempre es contribuir con el proceso de desarrollo económico del país. Y por último, la concientizadora o revolucionaria, acá les está faltando, tenía la visión que tenía una función correctiva, que le asignó el mismo sistema capitalista. ¿Sí? De alguna manera, este profesional tenía que desarrollar una función correctiva, como para poder mantener ese sistema capitalista dando unas respuestas a los problemas sociales que surgían en ese momento. Esta concepción concientizadora y revolucionaria se va a ampliar en otro momento también de la historia del trabajo social. Bueno, ahí terminaríamos esta primer tendencia. Y en la segunda tendencia que tienen a continuación se da en el año 1974, pero es una tendencia ideológica. De alguna manera viene a aportar a estas concepciones mencionadas anteriormente una ideología, desde el estudio de una autora muy importante para nosotros que es Vicente de Paula Faleiros, en su libro Trabajo Social, Ideología y Método, en el año 1974. Este autor lo que pretende es estudiar y poder caracterizar el desarrollo profesional, pero a partir de una práctica ideológica. ¿A qué le llama ideología Faleiros? A un sistema que tenía que ver con una estructura propia y formar una totalidad que se manifieste en la forma específica de la práctica del trabajador social. Entonces, se limitó a ser eminentemente ideológica, pensar en una ideología que penetre y que se visualice o se pueda llevar a la práctica a través de la acción del trabajador social. Y ahí les habla de tres ideologías: la ideología liberal en trabajo social, la ideología desarrollista del trabajo social y la revolucionaria en trabajo social. Cada una de ellas explica y tiene coincidencia con los distintos momentos en que transitó el trabajo social en cuanto al modelo de Estado imperante. La ideología liberal estaba teñida de un sistema armónico en equilibrio y perfecto, dice, para lograr un orden, pero ese orden natural. ¿Qué hacía el trabajador social? El trabajador social debía actuar como tratando de ajustar a ese sistema a todas las personas que quizás transitaban por algún problema, alguna carencia, sobre todo la pobreza, y que marcaba una disfuncionalidad en el sistema social. Entonces el trabajador social actuaba de alguna manera para poder lograr una neutralidad de esos problemas sociales. Y como elemento ahistórico, les dicen ahí, dogmatizado y empírico. O sea, lo que pretendía esta ideología liberal era mantener ese modelo ideológico, disminuyendo los conflictos que sucedían en el sistema social y que permanezca en un total equilibrio. De alguna manera hablamos de una dominación por parte de esa ideología liberal en el sistema social. Después continúa la ideología desarrollista. Esta ideología desarrollista tenía que ver con una manifestación, les dice ahí,
como una ideología dominante que se esconde bajo las ideas de la modernización, la democratización, el mejoramiento, el desarrollo, la técnica y la planificación. El trabajador social aquí actúa como un agente neutral nuevamente de la contradicción entre los dominadores versus dominados. Tratar de reducir los conflictos que sucedían en el sistema social, en la sociedad total, mediante una promoción de funciones y aptitudes positivas hacia el cambio. Ahí se introduce este término de agente de cambio que ya lo habíamos escuchado en las corrientes de pensamiento que estudiamos, porque el trabajador social venía a ser este agente de cambio, pero permitiendo de que esta sociedad comience a salir de este modelo de subdesarrollo de los países atrasados para que comience a generar cambios en cuanto a sus aptitudes y a sus posibilidades de superar ese modelo de subdesarrollo. A partir de ahí les dice los países dominantes a los nuestros que favorecían sobre todo al poder imperialista. De alguna manera el trabajador social actúa como un agente neutral, pero intentando generar y ser agente de cambio a través de la promoción de funciones y actitudes que posibiliten al cambio de esos problemas que se generaban en estos países subdesarrollados. Y por último, la ideología de la perspectiva revolucionaria que les habla de que la sociedad y los hombres como una totalidad histórica. ¿Eso qué implica? Un modo de ver el mundo distinto, digamos, a las perspectivas anteriores. Aquí de alguna manera también Faleiros plantea de que este podría ser el momento de una aproximación a la ciencia, donde la realidad misma se va manifestando al pensamiento para volverse en una sociedad pensada. Esta cuestión de la ideología no había surgido hasta este momento en el actuar del profesional del trabajo social. Entonces la ideología y la ciencia de alguna manera comienzan a entrelazarse y el objeto del trabajo social se concibe ya como la acción social. Podríamos ya hablar de una acción social desde el objeto del trabajo social. Aquí les dice también que se deja atrás a este hombre oprimido y dominado para poder pensar ya en una transformación histórica. Faleiro de alguna manera es la que hace una lectura profunda de la realidad, poniéndole una ideología a esta realidad que vive toda sociedad, y hace un análisis de la relación entre el sujeto y el objeto del trabajador social, planteando que la práctica profesional parte de una concepción epistemológica. La epistemología es la ciencia que estudia el origen de los problemas. Entonces, también esta ciencia se introduce en el aporte del trabajo social y comienzan a surgir estas tres tendencias: el predominio del objeto sobre el sujeto, el predominio del sujeto sobre el objeto y el predominio dialéctico de la relación interdependiente sujeto-objeto. Yo les dejo para la próxima clase que ustedes puedan leer en profundidad esta tendencia de Faleiros. ¿Por qué? Porque hace a esta relación que hasta hoy en día mantenemos en la práctica profesional. El objeto va a ser el problema, esa situación o ese problema que vive el sujeto. Y ese predominio del objeto sobre el sujeto es lo que va a estudiar y analizar desde distintos enfoques. No se olviden, el objeto es el problema y el sujeto es la persona, el grupo o la comunidad que vive el problema, que tiene el problema y que lo siente como problema. Entonces, este aporte ideológico de Faleiro es lo que va a venir
a aportar en cuanto a definir qué sería el objeto y el sujeto desde los distintos enfoques teóricos. Esa es una tarea que tienen para la próxima clase, leer detenidamente y comprender cada uno de los enfoques para que ustedes puedan tener una mayor comprensión cuando demos la próxima clase. Los espero en la próxima.